Algunos lugares en este mundo no deberían ser explorados. Algunos secretos están mejor enterrados en el olvido. Pero la curiosidad es peligrosa, y cuando te adentras demasiado, a veces no hay vuelta atrás. Un hombre encontró un ala abandonada de un lugar que no debería existir. Lo que descubrió dentro no era solo un edificio olvidado, sino una parte del mismísimo infierno. Yo exploré un ala abandonada del infierno y desearía no haberlo hecho. Danny Phantom. No deberías estar aquí. Quienquiera que hubiera tallado la puerta se deleitaba en la anatomía del sufrimiento. Era una losa de cobre de 2 pisos, de altura incrustada directamente en la pared de una caverna. Su superficie tallada con un vasto y complejo bajorrelieve que inquietaba la vista. Una empalagosa y confusa mezcla de cuerpos humanos que se extienden hacia arriba en un montículo de carne desnuda, muchos mirando horrorizados por encima del hombro, mientras huyen de algo fuera de marco y fuera de la vista. Miles de ellos, hambrientos y miserables, con rostros demacrados y ojos hundidos, costillas sobresalientes y vientres distendidos. Había rumores de que se movían, pero solo cuando no estabas mirando. Menos de una semana después de su descubrimiento, lo derribaron con explosivos. Realmente no sabíamos lo que habíamos encontrado en ese momento, aunque estoy seguro de que algunos de nosotros, particularmente los religiosos, teníamos sus sospechas. La puerta estaba equivocada, todo mal, simplemente no debería haber estado allí. Las cavernas naturales no son tan profundas en Gran Bretaña, ni 1000 metros. Como científicos, deberíamos haber estado emocionados, pero todos estuvimos de acuerdo en que la puerta era repulsiva. Mirarlo demasiado tiempo indujo un poderoso impulso de huir, un recuerdo ancestral, tal vez. De la misma manera que nuestros cuerpos saben que deben evitar las cosas que se arrastran y se deslizan, cosas que se pudren y zumban y huelen a muerte y putrefacción. Nunca nos dijeron cómo ni por qué lo encontraron, ni por qué el proyecto estaba clasificado, solo que teníamos que averiguar qué había al otro lado. Cuando finalmente estallaron las cargas, estallaron como petardos gigantes, una ristra de ellos que corría alrededor de la puerta de entrada, uno por uno, estruendos ensordecedores que sacudieron toda la caverna. Me quedé parpadeando con el polvo de mis ojos, mientras grandes máquinas bajaban la puerta, ahora libre de sus acoplamientos, hasta el suelo. Mirando hacia atrás, algunos detalles son más fáciles que otros. El aire que flotaba era caliente y seco, y no me sorprendió. Eso parecía intuitivamente correcto, tanto si me lo había admitido como si no. El hecho era que había estado pensando en la puerta como una puerta de entrada al infierno, prácticamente desde que la vi por primera vez, y mi imagen mental del infierno era extrañamente medieval. Esperaba grandes muros de piedra, algo que recordaba a un antiguo castillo, cadenas traqueteantes, el llanto de los condenados, el hedor del azufre, Dios, incluso pequeños diablos rojos con cuernos y colas puntiagudas. Pero no esperaba estanterías y libros. Eso fue lo primero que vimos. Estantes que bordeaban las paredes, que habían sido excavados directamente en la misma roca que la caverna. Estanterías que se elevaban muy por encima de nuestras luces, de modo que cuando mirábamos hacia arriba, solo había oscuridad y polvo. Pero no había límites para la interminable fila y fila de estanterías. Hasta el último centímetro cubierto de libros. No había lagunas, solo polvo y espinas andrajosas de tamaños aleatorios. Cuero, tejido, libro en rústica, pasteles descoloridos y letras de pan de oro en alfabetos tanto familiares como extraños. Y no eran solo las paredes. El suelo estaba lleno de pilas aleatorias de libros que llegaban hasta la cabeza, todos apilados como si un bibliotecario cansado se hubiera cansado de encontrar espacio para ellos. Hicieron un laberinto del lugar, oscureciendo esquinas y puertas,
y el equipo de proa, entre los que me incluyo, avanzó con cuidado por el pasadizo de piedra, escuchando y buscando cuidadosamente algunas señales que pudieran dar sentido al lugar. Debe haber habido miles de libros, y eso fue justo en el primer pasillo que exploramos. Cada vez que sacábamos uno, encontrábamos papel tan delgado que era casi translúcido, y a menudo entintado con formas y letras extrañas que no podía reconocer. Por lo demás, era un galimatías. No es que los estudiáramos demasiado en ese primer día. Cada vez que tomaba uno, lo devolvía rápidamente. Al levantarlos, siempre tuve la extraña sensación de que estaba haciendo algo mal, inapropiado, y no me gustó el espacio que dejaron en las estanterías. Un hueco como un diente faltante. La oscuridad interior se arremolinaba como aguas profundas. La seguridad en ese lugar se sentía como una ilusión, y tocar los libros corría el riesgo de romperlos. No sé de qué otra manera decirlo, excepto que no quería hacer nada que pudiera llamar la atención sobre mí. Era como si fuéramos extremadamente llamativos. No había más sonidos que los que hacíamos, nuestro propio aliento, nuestras propias pisadas, el arrastrar y el forcejeo de cada uno de nuestros movimientos. Incluso podíamos escuchar los latidos del corazón de los demás, el choque discordante de los pechos, de varias personas latiendo como una batería rota, y de vez en cuando, una carrera, un aumento constante en la cadencia del ritmo, a medida que doblábamos una esquina ciega, o levantábamos un libro solo para ver qué contenía, o mirábamos hacia las sombras sobre nosotros. Cada uno de nosotros seguía teniendo salidas en falso, porque siempre había esta expectativa de que ibas a ver algo, pronto, en cualquier momento, apretujado entre dos libros, o colgando sobre su cabeza. Pasaron 6 horas más antes de que se abriera el corredor, y cuando lo hizo, nos quedamos estupefactos. Salimos a un vasto y aterrador entresuelo, hecho de roca antigua, con vistas a un abismo sin fondo visible, piso tras piso lleno de estanterías llenas de libros, millones, billones, y a lo largo de esas paredes y pisos distantes, había pequeñas aberturas que conducían a más pasillos, como el que acabábamos de salir, tantos que era como mirar una colmena desgastada. Mirar hacia arriba o hacia abajo, o a cualquier lugar, era enfrentarse a más libros de los que cualquiera podría leer en toda su vida. Tomamos nuestro primer descanso en ese entrepiso. Si bien las radios no llegaban muy lejos en ese lugar, habíamos tenido la sensatez de llevar suficiente cable para permitir una conexión dura y, a partir de ahí, nos pusimos en contacto con el principal sitio de investigación y les pusimos al día de la situación. Debíamos seguir durante otras 6 horas y dar la vuelta. Un día no más era el plan. Incluso eso me pareció demasiado tiempo. Quería irme. Quería confirmar que en algún lugar había una puerta que me llevaría de vuelta a la realidad, porque desde que entré en ese lugar me sentí como si hubiera entrado en una pesadilla, un lugar donde la realidad era plástica. Me dije a mí mismo que era simplemente la escala de todo, la rareza, pero fue más que eso. El aire de allí abajo se sentía enrarecido. Éramos 6, 3 científicos y 3 soldados. Los soldados respondieron a la situación con silencio y una lucidez que rayaba en la paranoia. Examinar constantemente la oscuridad con las luces montadas en sus rifles. Mover la viga de un estante alto a otro. Inquietud. Intercambiando miradas oscuras. En cierto modo estaba agradecido, pero también me puso nervioso, y no pude relajarme en absoluto durante la primera mitad de nuestro pequeño descanso. Supongo que era natural que los científicos se pusieran a hablar. Esto fue en parte para llenar el silencio, pero también en parte para tratar de convencernos a nosotros mismos de que estábamos entusiasmados con las implicaciones de este hallazgo, cualesquiera que fueran. Reescribiendo la historia, arqueología a nuevo nivel, ese tipo de cosas. No pasó mucho tiempo antes de que nos convenciéramos
de echar un vistazo más de cerca a esos libros. Admito que no fue fácil, pero hicimos un buen trabajo al convencernos de que no teníamos miedo. Empezamos lentamente, descolgando un libro, abriéndolo y luego volviéndolo a colocar rápidamente. Pero luego, con falsa valentía, fuimos bajando más y más, hasta que cada uno de nosotros nos sentamos, y varios libros apilados a ambos lados, esperando ser leídos. Recuerdo que en algún momento debí cansarme y levantar la vista de mi propia pila, porque noté que la doctora Aisling murmuraba en voz baja mientras trazaba algunas palabras con los dedos. ¿Qué has encontrado? Es el alfabeto latino, la primera por la que reconozco las letras. ¿Alemán, tal vez? Ninguno de nosotros era lingüista, así que simplemente hacíamos lo mejor que podíamos. Pero al oír a Bea mencionar el alemán, uno de los soldados se acercó y miró la página abierta. Germánico, pero no alemán. ¿Lo dices tú? Mi padre es alemán y no sé qué es eso, pero no es alemán. ¿Te resulta familiar algo de eso? Preguntó Bea mientras le entregaba el libro. Después de un breve asentimiento de su comandante, el teniente Michael lo tomó y comenzó a hojear las páginas. Creo que esta es la palabra para la muerte. Una especie de falta de ortografía, tal vez. Este es... Supongo que es un poco como querer. ¿Deseante? No sé. Tampoco todas las palabras parecen estar en el contexto correcto. Así que están en una variedad de idiomas y alfabetos, pero hasta ahora no hay nada que podamos entender. ¿Y tú? ¿Algo de suerte? Me preguntó Bea, y yo bajé la vista hacia el libro que tenía abierto en las manos. Algún tipo de cirílico, tal vez. Me encogí de hombros. No soy lingüista. Definitivamente necesitamos al doctor Sellers en la próxima expedición. Estoy seguro de que podría ofrecer alguna idea. Y usted, doctor Rosenstein, el tercer científico de nuestro grupo, un hombrecillo calvo, había estado sentado en silencio todo el tiempo que habláramos, frunciendo el ceño ante uno de los varios libros que tenía abiertos. Supuse que solo era curioso, como Bea y yo. Grant, dije tratando de llamar su atención. Hola, Grant. ¿Has encontrado algo? Su silencio me desconcertó. No solo quedó cautivado, el sudor le picaba la frente y las venas le salían de las sienes. Se había puesto pálido, y sus ojos estaban muy abiertos, y sus labios agrietados y secos. Los soldados, captando las mismas señales extrañas que yo, se pusieron un poco más erguidos. ¿El doctor Rosenstein? Doctor, ¿nos oyes? Preguntó uno de ellos nervioso. El soldado más cercano extendió la mano y puso una mano en el hombro de Grant, y el hombrecillo nos miró como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de que existíamos hasta ese momento. Al principio pensé que estaba aliviado, por la forma en que nos miraba a cada uno de nosotros, con una sonrisa tonta en su rostro. Pero pronto me di cuenta de que algo no estaba del todo bien. Vaya, derecha, por supuesto, dijo con una risa ansiosa. Sus ojos se movieron entre nosotros. Por supuesto, arrepentido, no quise alarmarte. Bueno, solo hablábamos de los libros. Bea cree que el suyo podría estar en una especie de idioma alemán o germánico. Él asintió como si esto tuviera mucho sentido. Sí, me imagino que sí, respondió mientras miraba alrededor de los estantes que se elevaban sobre nosotros. Muchos idiomas, diría yo. Y luego, sin perder el ritmo, añadió: son pecados. El grupo se quedó en silencio mientras cada uno de nosotros intentaba dar sentido a lo que acababa de decir. Mientras tanto, se puso de pie y se estiró, como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿De qué hablas?, le dije una vez que quedó claro que no iba a dar más detalles. Es bastante obvio dónde estamos, dijo mientras se inclinaba hacia adelante y nos miraba sombríamente. Y estos libros son una lista de todos nuestros pecados.
uno para cada uno de nosotros. Así que habrá libros en alemán, tanto contemporáneos como históricos, como el que usted encontró al doctor Aisling. Pero también habrá libros en ruso, francés, árabe y chino. Y no solo las lenguas contemporáneas: antiguo egipcio, fenicio, babilonio, arameico, latín y por supuesto lenguas perdidas. Unos que nunca encontramos pero que existían de todos modos. Todas las transgresiones del mundo están aquí mismo, registradas en la lengua original del pecador. A estas alturas, los soldados se habían acercado un poco más, y Bea y yo compartíamos miradas profundamente preocupadas. Grant parecía estar en medio de una crisis nerviosa, hablando frenética y ansiosamente, convencido de lo que quería decir, mientras que en realidad no decía nada sensato. Grant, creo que tenemos que ir a Ba. Lo realmente divertido es que creo que encontrarás libros en idiomas que aún no existen. Esto no es solo un registro de pecados en el pasado, pero todos ellos, hasta la última, incluso los que aún no nos hemos comprometido. Grant, voy a hacer que uno de los hombres vuelva contigo. Si eso está bien, creo que puede que no. Estos son míos, todos. No solo las cosas que hice, transgresiones insignificantes, todas registradas con nombres y lugares, e incluso pequeños diagramas. Pero incluso hay pecados en los que solo he pensado, cosas que quería hacer. Añadió mientras se reía histéricamente. Pecados que aún no he cometido. Hojeó las páginas al azar y soltó una risita maníaca ante algo que solo él podía ver. Aunque no hay muchos, solo uno en realidad. La última. El último pecado que cometeré. Grant, creo que tú, antes de que ninguno de nosotros pudiera reaccionar, dejó caer el libro y saltó corriendo sobre la cornisa más cercana. Este es el camino por el que vinimos, ¿verdad? Bea estaba de pie en el umbral de un pasillo, su luz siguiendo un cable que serpenteaba en la oscuridad. Ese es el cable que llevamos aquí con nosotros, dijo uno de los soldados. El joven miró a su comandante, el teniente Makeley, que tenía una brújula en la mano y no parecía contento. No es la dirección en la que vinimos. Vinimos al sur, así que tenemos que dirigirnos al norte. Esa sería esta puerta, dijo el hombre, haciendo un gesto con la cabeza hacia un segundo pasillo incrustado en la pared de roca. Este tiene que ser el camino. Confío mucho más en este cable que en una brújula. Cualquier cosa podría estar interfiriendo con esa cosa. Además, sabemos que el cable conduce a la sede porque todavía funciona. Hablamos con ellos hace solo unos minutos a través de este cable. Tiene que salir de aquí, dijo Bea. Eso tiene sentido, pero marqué el camino por el que nos fuimos con un trozo de tiza, y esa marca está aquí. Señalé una tercera puerta. Mierda, no había visto, murmuró Makeley. De todos modos, voto por cable. Lo que más confío es en él. Es una conexión física. Supongo que yo también voto por cable, agregó Makeley. Yo también. Pero ¿qué hacemos si nos equivocamos? ¿Qué significa eso? Algo movió el cable o la puerta. Todos nos quedamos en silencio por unos momentos mientras contemplábamos esto. Cuando nadie me dio una respuesta, finalmente agarré mi mochila y la levanté. Supongo que no tenemos muchas opciones en ninguno de los dos sentidos. ¿Crees que aquí hay realmente un libro para todos? Preguntó Bea, y fue la primera vez que cualquiera de nosotros hablaba en unas horas. Hasta ahora todos habíamos estado caminando, obsesionados con la penumbra delante y detrás de nosotros, buscando atentamente alguna señal de que nuestra febril imaginación tenía razón al sospechar que algo acechaba en la oscuridad. Grant parecía pensar eso. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que haya elegido su propio libro? Quiero decir, si él tiene razón, ¿qué?
¿100.000 millones de libros más o menos? Más. Si tiene razón acerca de que la biblioteca contiene pecados futuros, así como pasados. Entonces las probabilidades eran bastante escasas. ¿En qué estás pensando? Si lo encontró aquí, no creo que haya sido una coincidencia. Más adelante, uno de los soldados se detuvo repentinamente. Con el puño en alto, murmuró algo a los demás que se arrodillaron y levantaron sus rifles, apuntando a la oscuridad. ¿Qué es? ¿No lo oyes? Todos nos detuvimos y escuchamos atentamente, esforzándonos por distinguir algún sonido significativo del ruido blanco de la sangre que corría por nuestros oídos y los latidos de nuestros propios corazones. Efectivamente, estaba allí, un suave crujido. Sin hablar, todos nos movimos tan silenciosamente como pudimos por el pasillo hasta que llegamos a la fuente del extraño ruido. Una puerta, una que no había estado allí al entrar, estaba entreabierta ligeramente. Con el rifle en alto, uno de los soldados usó su cañón para abrirlo un poco más. ¡Oh, mierda!, dijo, con la voz lo suficientemente alta como para enviar ecos por el pasillo. El sonido fue un shock, y Meikle lo tiró hacia atrás, listo para amonestar, cuando todos vimos lo que había estado esperando al otro lado. En otro pasillo, solo que había estanterías forradas no de libros, sino de cabezas cortadas, desecado, pálido y demacrado, fila tras fila, todos sentados ordenadamente uno al lado del otro, espaciados uniformemente, su piel blanca como el papel bajo el duro resplandor de nuestras luces, y todos ellos con los ojos nublados, y hablaban, pequeños susurros, murmuraron en una discordia de labios húmedos, sin aliento, sin pulmones, solo la acción de las mandíbulas gomosas para pronunciar sílabas y consonantes que se perdían en el susurro de la cacofonía. El sonido era horrible, húmedo y seco y profundamente inquietante. Se abrió paso bajo mi piel hasta que sentí el más extraño impulso de arremeter contra las cabezas. Pero la curiosidad superó al disgusto, y me acerqué a uno, haciendo una breve mueca cuando me miró con sus ojos nublados. Pero no me detuve. Me acerqué lo suficiente como para ver cada detalle de su piel escamosa, sus ojos reumáticos mirándome con una emoción tan extraña. Por mi propia cordura, extendí la mano y lo recogí, notando con disgusto cómo el muñón de su cuello dejaba un líquido marrón moteado en el estante detrás. Supongo que solo quería saber si era falso, pero su piel estaba fría y su ceño se frunció de ira al tocarlo, y tan pronto como estuvo en el aire, todas las demás cabezas dejaron de murmurar y me miraron con expresiones tan desagradables que rápidamente volví a bajar, aliviado cuando se reanudaron los murmullos. Aún así, sus ojos no me abandonaron. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Preguntó Meikle mientras examinaba los estantes superiores con su linterna. Siguieron y llegaron, hasta donde alcanzaba la vista. ¿Qué coño es esto? Poco a poco, un extraño pensamiento comenzó a formarse en mi mente. «Parpadea si me entiendes», dije, mientras me arrodillaba para mirar la cabeza que había recogido. Todos los demás en el grupo, de repente, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se volvieron para ver el resultado de mi pequeño experimento. «Parpadeo. Está bien, está bien», repetí mientras intentaba calmarme. «Correcto. Una vez para el no, no. 2 veces por el sí. ¿Lo entiendes? Parpadeo. Correcto, bien. Miré a los demás en busca de sugerencias cuando Bea me intervino. ¿Son estos libros una lista de todos nuestros pecados? Parpadeo. ¿Un libro para una persona? Parpadeo. ¿Y tú qué eres?
preguntó ella, y esto provocó una mirada mordaz de la cabeza cortada. Preguntas de sí o no, le dije. Uno de los soldados, el más joven, el que había ayudado a traducir el alemán, se acercó y habló. ¿Es esto el infierno? Parpadeo, parpadeo, ¿Es este tu castigo? parpadeo. Si este no es el castigo, ¿qué es? Todas las cabezas dejaron de murmurar y comenzaron a emitir el ruido más extraño. Sus rostros se retorcían hacia arriba y se deformaban en grotescas parodias de alegría, mientras sus bocas se movían hacia arriba y hacia abajo con un ritmo peculiar. Cuando me di cuenta de lo que estaban haciendo, sentí una terrible sensación de frío, pavor, que me recorrió todo el cuerpo. Se reían de nosotros. No había puerta. El cable se deslizó a través de un pequeño agujero en la base de una pared que bloqueaba el pasillo. Todos nos quedamos atónitos en silencio durante minutos, hasta que por fin el teniente Makeley se liberó de la conmoción y dio una orden. Davis, pon el cuartel general en juego. Uno de los soldados se arrodilló y comenzó a sacar el equipo de comunicación de su mochila. A los pocos segundos se configuró y él estaba hablando por el auricular. Cuartel general, ¿puedes leerme? Se acabó. Puedo leerte. Bueno, supongo que el cable todavía conduce al cuartel general, dije. Intenta revisar la pared en busca de costuras. Me dijo Makeley. A ver si se mueve, bisagras ocultas o algo. No lo sé. Luego, volviéndose hacia el soldado con el auricular. Diles que hemos encontrado un obstáculo y queremos que envíen otro equipo para atraparnos. Y diles que traigan explosivos. Si esta cosa se abre, dije mientras pasaba la mano por los bordes. No veo cómo. Es bastante sólido. A diferencia de todas las demás paredes que habíamos visto hasta ahora, esta estaba hecha de ladrillos rojos, pero eso no significaba que fuera de alguna manera móvil. Parecía tan resistente como cualquier pared de ladrillos con la que me hubiera encontrado. Bueno, vino de alguna parte, exclamó Bea mientras intentaba mirar a través del agujero por el que desaparecía el cable. Maldita sea, no puedo ver nada. Cuartel general, dijo el soldado. vamos a necesitar algo de ayuda. Hay un obstáculo. Se acabó. Roger, eso. ¿Cuál es el obstáculo? Un muro. Dile al próximo equipo que traiga explosivos. Se acabó. ¿Un muro? Manda el equipo lo antes posible. Nuestra salida está bloqueada. Se acabó. Bueno, puedo confirmar que estamos en camino a su posición. Solo una pregunta. Respondió el cuartel general. ¿Qué es eso? Se acabó. Respondió el joven. ¿Por qué sigues diciendo una y otra vez? De repente, la voz cambió. Empezó a reírse y a reírse. Al principio en voz baja, pero luego cada vez más fuerte. Como un niño malo que se ríe de una broma. La crueldad de su voz aguda hizo que se me erizara la piel. Y estaba a punto de arrebatar el auricular yo mismo y comenzar a exigir respuestas cuando se escuchó el sonido más extraño. Una molienda pesada, como piedra que se vuelve contra piedra. Antes de que pudiera preguntar qué era, Bea cayó hacia atrás desde donde estaba agachada y rápidamente se puso de pie y corrió hacia la oscuridad como una maníaca. El efecto en el grupo fue escalofriante y volví a mirar la pared, tratando desesperadamente de entender lo que había visto. «Williams, ve a buscarla», le gritó a uno de los soldados antes de volverse hacia mí y gritar. ¿Cuál coño es su problema? Yo no lo sé, tartamudeé. Cristo. Sisió Makeley antes de arrebatarle el auricular al confundido joven soldado. Escucha. No sé quién eres realmente, pero tienes que conseguir a alguien que se encargue bien. Ese sonido otra vez.
fuerte y pesado. El rechinar de las rocas pesadas se movía y las piedras diminutas caían lloviendo en una nube de polvo. Algo allá arriba los había perturbado y todos nos quedamos en silencio mientras se quitaban los cascos. ¿Soy solo yo? Dijo Meikle mientras miraba hacia la pared. ¿O está de alguna manera más cerca? Difícil de decir, y yo no... La pared se movió. Un súbito y aterrador salto hacia adelante. Uno que nos sobresaltó a todos y me hizo tropezar con mis propios pies. Aterrorizado, me escabullí lo más rápido que pude, mientras el auricular continuaba irradiando esa risa maliciosa. Creo que tenemos que irnos, dije con la voz más tranquila que pude. El muro volvió a moverse, y esta vez no se detuvo. El joven soldado con el auricular no reaccionó lo suficientemente rápido. Se acercó tan rápido que lo atrapó en segundos y lo tiró al suelo con un fuerte golpe, y luego rodó sobre él, y fue... Bueno, si eres como yo, cuando eras niño es posible que te hayas preguntado qué le pasó a alguien que quedó atrapado en una escalera mecánica, en lo más alto. Estoy seguro de que sabes a lo que me refiero. La luz era escasa, así que todavía no entiendo muy bien lo que pasó. Solo que había mucha sangre, y aunque fue rápida, no lo fue lo suficiente porque cuando la pared estaba a mitad de camino de su columna vertebral, todavía podía ver el dolor que se registraba en sus ojos, y esa fue la última impresión que tuve antes de que Meikle me agarrara por el cuello y prácticamente me arrojara hacia atrás por donde habíamos venido. Y entonces corrimos, corriente, perseverante, un pie tras otro. No sé cuánto tiempo duró, pero fue como si el tiempo pareciera extenderse de una manera que solo el dolor y el tedio pueden inducir. Hubo momentos en los que, mientras luchaba por forzar un pie delante del otro, me preguntaba si realmente había estado corriendo durante días, no horas. No había una forma real de marcar el paso del tiempo, solo monotonía. Los libros pasaban en un borrón. El suelo era de piedra sin rasgos distintivos. El sonido rítmico de mis pies perdió todo significado, y detrás de mí, el muro, siempre avanzando con el horrible sonido de las rocas moliendo, prometiendo dolor y nada más. Lo único en lo que realmente podía concentrarme era en el agotamiento, y eso era contraproducente. Más de una vez me pregunté si debería rendirme, y hasta el día de hoy todavía tengo pesadillas en las que me persiguen por ese pasillo. No era un ritmo rápido, pero era lo suficientemente rápido, y no había más rutas que las de adelante, y ahí radicaba la tortura. Detrás de mí estaba la muerte que se movía a paso ligero, y delante de mí no había nada, solo oscuridad rota por el movimiento errático de una antorcha, y todo el tiempo, que más tarde me daría cuenta de que fueron unas buenas 2 horas. Lo único que podía pensar era, ¿cuándo iba a perder esta pelea? ¿Cuándo voy a colapsar? ¿O rendirse? Imagínense mi alivio cuando más adelante escuché una voz familiar que gritaba: ¿Cuál es su problema, señorita? Y entonces los vi. El joven sujetó a Bea por los hombros, mientras ella intentaba arrastrarlo a través de una puerta abierta. Fue entonces cuando recordé el pequeño corredor con las cabezas cortadas. No era exactamente el tipo de salvación que esperaba, pero tendría que ser así. Juntos, Meikle y yo los agarramos a los dos y nos lanzamos a todos por la abertura. Segundos después, demasiado cerca para la comodidad, todo el pasillo por el que habíamos estado corriendo se quedó a oscuras. El muro superó nuestras posiciones y nos quedamos jadeantes y exhaustos en el suelo, donde miles de cabezas cortadas nos miraban con fastidio. Cuando miramos hacia atrás, por donde habíamos venido, vimos que no había nada más que carne palpitante, un muro de la misma, caliente y pegajoso y enhebrado con venas azules enfermizas. No sé qué era esa pared, pero algo en la carne detrás de la piedra me hizo pensar en un coral hambriento.
Fue una maldita trampa. sisió Michael mientras inspeccionaba la horrible masa. No sé cómo, pero nos llevaron por el camino equivocado. Eso cambió los cables, o algo así. No sé. Pero fuimos atraídos allí como ratas. ¿Dónde está Davis? Preguntó el otro soldado. Él... ¿Qué? Michael hizo un gesto hacia la pared de carne detrás de nosotros. Lo que sea que carajo sea esa cosa, lo tiene. Parecía un muro, pero podía moverse y simplemente lo arrolló. Gracias por el aviso. Por cierto. Le gruñó a Bea, pero ella no dio muestras de entenderlo. En cambio, estaba sentada en el suelo y temblando, claramente en estado de shock. ¿Dónde está ahora, señor? Preguntó el soldado restante, y Michael hizo una mueca. ¿Dónde piensas? Escupió antes de hacer un gesto hacia la ruta hacia adelante. La única dirección que está disponible. Las cabezas eran extrañas compañeras. Nos seguían con la mirada, pero no dejaban de murmurar. Era chirriante, por decirlo menos. Un ruido que podías ignorar durante una hora más o menos. Pero muy pronto el susurro, como el papel de sus antiguos labios, era lo único en lo que podías concentrarte sin importar cuánto intentaras sacarlo de tu cabeza. Al menos la navegación fue sencilla. Adelante. Solo el camino a seguir. Caminamos durante unas 6 horas antes de tomar nuestro primer descanso. El pasillo era ancho, pero nos mantuvimos alejados de las cabezas y dormimos en fila, de la cabeza a los pies, mientras 2 de nosotros permanecíamos de guardia, 6 horas cada uno. Decidí quedarme despierto junto con Michael, mientras Bea y el otro soldado intentaban descansar. Bea apenas se había levantado del shock durante el viaje, hablando un poco hacia el final. Nos contó con voz entrecortada lo que había visto arrodillada junto a la pared. Dientes, Dijo ella, y una cara, aunque no quiso o no pudo dar más detalles sobre esas 2 declaraciones. Me quedé con la sensación de que había visto algo que había estado muy cerca de dejarla completamente loca. Aún así, dudaba de que se hubiera recuperado por completo. Casi parecía una mujer diferente. Ojos saltones, adelgazamiento del cabello, o tal vez fueron solo las condiciones allí. Michael tampoco se veía muy bien, y tuve que asumir que yo también se veía bastante rudo, especialmente después de esa carrera. Me había agotado, me rompió. No solo el esfuerzo físico, sino la pesadilla del mismo. La razón por la que elegí quedarme de guardia primero fue porque no quería dormir. A una parte de mí le preocupaba que soñara con estar de vuelta en ese pasillo, huyendo de la pared en movimiento, y no quería volver a visitar ese lugar nunca más, ni siquiera como un sueño. Hubo momentos en los que estuve muy cerca de rendirme. Creo que nunca antes había experimentado una desesperación como esa. No del tipo en el que sientes que tus rodillas se doblan y tu cuello se convierte en goma mientras tu cabeza se inclina. Debe ser lo que sienten las personas varadas en el mar cuando pierden la fuerza para seguir flotando en el agua. Así que me quedé despierto y traté de ignorar el murmullo de las cabezas. Incluso intentó hablar con Michael, pero no tenía mucho que decir. Me di cuenta de que perder a Davis en el pasillo le había molestado. Demonios, me molestaba y ni siquiera conocía al tipo. Pero juro que hasta el día de hoy todavía puedo ver la expresión en su rostro, cuando el Rock se encontró con la carne y sus piernas y caderas simplemente desaparecido. Al final solo tenía este tipo de pensamientos como compañía, y mucho, mucho tiempo. Así que probablemente no debería ser una gran sorpresa que finalmente me quedara dormido. No fue por mucho tiempo, 10 minutos a lo mucho. Pero fue tiempo suficiente para que me despertara y viera que algo arrastraba el cuerpo del soldado dormido a la oscuridad del estante más cercano.
con el cuello inclinado hacia un lado de forma antinatural. El movimiento era suave, tranquilo, pero torpe también, como un niño que saca sigilosamente una muñeca de trapo de una caja de juguetes. Miré a Meikle y vi que él también se había quedado dormido, así que le di un codazo con el pie y se despertó con una especie de sobresalto perezoso. Solo cuando me miró, confundido durante unos breves segundos, antes de registrar lentamente la expresión de terror en mi rostro, pareció darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No estoy seguro de lo que esperaba que hiciera, la verdad, pero él era el líder y estaba bien armado, y no quería ser yo quien tuviera que averiguar qué hacer a continuación. Posiblemente porque había una parte de mí tentada a escabullirse, dejar al joven a su suerte, tal vez incluso vea si eso significaba que podría sobrevivir un poco más. La verdad es que me sentí aliviado cuando Meikle entró en acción de inmediato. No quería ser un cobarde. Se levantó de un salto y agarró el pie del joven, y yo corrí y agarré la otra pierna, y juntos tratamos de tirar de él hacia atrás. No se lo mencioné a Meikle, pero la forma en que se sintió el cuerpo del soldado cuando lo agarré. Los músculos estaban demasiado relajados, demasiado pesado. No sé cómo explicarlo, pero si alguna vez terminas en la desafortunada situación de mover un cadáver, es posible que sepas a lo que me refiero. Un cuerpo vivo se sostiene a sí mismo. Uno muerto es solo carne y agua, y de alguna manera se siente mucho más pesado por ello. Estaba muerto. Aún así, seguimos luchando. En algún momento Bea debió despertarse, darse cuenta de lo que estaba pasando y unirse. Recuerdo que trató de meter la mano en la estantería para agarrar el brazo del hombre muerto, cuando de repente voló hacia atrás, aterrizando con un fuerte ruido sordo contra la estantería detrás de ella, y meciendo algunas de las cabezas cortadas en sus pequeños muñones. Lo que fuera que estuviera en la oscuridad, estaba claramente frustrado. Quería su próxima comida, y no iba a dejar que lo detuviéramos. Lentamente, un largo brazo inhumano se extendió y agarró la ingle del cuerpo. Su extraña mano tenía dedos que se partían a la altura del nudillo. 1, 2, 3 veces. Un efecto aterrador, sobre todo teniendo en cuenta cómo cada uno se movía por su cuenta. Un monstruo de plato de comida con una mano unida a un antebrazo, ágil y musculoso, desprovisto de pelo. En el momento en que vi que se extendía en mi dirección general, solté la pierna y caí hacia atrás. Meikle continuó luchando durante un tiempo, incluso sacando una pistola y disparando algunos tiros en la oscuridad. Pero al hacerlo solo le quedaba la mano para aferrarse al cadáver de su camarada, y perdió el agarre. Casi sin esfuerzo, el cuerpo desapareció en la sombra, y de repente nos quedamos solo con 3. ¿Qué coño? ¿Qué diablos? ¿Qué coño? Quería decir algo, tal vez incluso algo para consolarlo, o tal vez una disculpa por haberse quedado dormido, pero él también se había quedado dormido. No sabía lo que estaba destinado a hacer. Estaba en estado de shock, y se estaba asentando profundamente en mí, cuando Bea dijo algo desde donde se quedaba en el suelo. Su voz tranquila pero extrañamente insistente. Esto no ha terminado. Esa mano resurgió, cuidadosamente. Deliberadamente se colocó en el suelo, revelando más de la carne pálida que lo impulsaba. Y luego vino otro, y entonces su cabeza emergió lentamente de la oscuridad, y me fijó en unos ojos negros, bulbosos y demasiado numerosos para cualquier cosa que pueda llamarse humana, y su boca, una barba hecha de dedos sucios, gris y azulado, uñas largas y rancias, cientos de ellos retorciéndose como las mandíbulas de una maraña hambrienta. Meikle abrió fuego, pero bien podría haber estado disparando heno por todo el efecto que tuvo. Las balas impactaron con un soplo húmedo, pero sin daños reales. La criatura lo apartó con puro desprecio y sacó el resto de su cuerpo al pasillo, donde vi que no tenía patas.
sino que dependía de varios brazos largos para suspenderse entre las paredes del pasillo, como una especie de araña. Uno de estos brazos se extendió y agarró a Bea, y cuando empezó a gritar, ya era demasiado tarde. La sangre goteaba de sus oídos y se oía un sonido como el de una rama rompiéndose. Todo su cuerpo quedó inerte y el monstruo la dejó caer al suelo, con su grotesco rostro deforme mirándome con ojos acusadores. El teniente gritó mientras disparaba una vez más, pero entonces esa cosa lo agarró como si no fuera más que un muñeco y lo levantó, apretándolo tan fuerte que dejó caer todo lo que sostenía. Su pistola y su linterna golpean el suelo con un fuerte traqueteo. ¡Ayúdame!, gritó mientras extendía la mano hacia mí para agarrarlo. Jesucristo, dispara a la puta cosa. Corrí hacia adelante, agachándome con la esperanza de evitar sus muchos brazos. Michael ya estaba siendo apretado con tanta fuerza que la sangre brotaba de su boca, y me di cuenta de que el monstruo se estaba divirtiendo, deleitándose en su tormento. Extendí la mano para recoger la pistola del suelo, mientras Michael soltaba otro grito desesperado y húmedo pidiendo ayuda, pero por alguna razón mi mano se detuvo a escasos centímetros de distancia. Dudé. La sangre de Michael goteaba. Podía oír el crujido de sus costillas. En mi momento más vergonzoso, agarré la antorcha y corrí, y los gritos de Michael me siguieron, gritando, chirriando, quejoso, sonidos de huesos rompiéndose y papel rasgado, sonidos de tortura y tormento que de alguna manera parecían durar para siempre. Salí solo del pasillo. Tardé unos segundos en darme cuenta de que el monstruo había renunciado a la persecución, y luego unos segundos más para que me diera cuenta de que estaba de vuelta en el entresuelo, aterrorizado y exhausto, y pensando si valía la pena intentar escapar, si eso significaba tener que pasar un segundo más con vida en ese lugar. Caí al suelo y comencé a sollozar. Tal vez, pensé, era hora de zambullirse desde esa cornisa como lo había hecho Grant. ¿Qué demonios haces aquí? Me di la vuelta y vi a un anciano con túnica que me miraba como un intruso descortés. Sin quererlo, me eché a reír. Mi cordura, era justo decirlo, estaba en sus últimas etapas. Te hablo, dijo mientras se inclinaba a un lado para echar un vistazo al largo pasillo que había detrás. ¿Y por qué has ido allí? Quería responder, pero no me atrevía a hacer nada más que reír y jadear para respirar. Creo que deberías irte a casa, dijo como un maestro que reprende a un niño. Este lugar es un infierno, grité mientras me balanceaba de un lado a otro sobre mis rodillas. Sí, él asintió. Sí, bien por ti. Esta es una pequeña parte del infierno, una que tiene una ligera superposición con la tierra, si mal no recuerdo. Supongo que así es como llegaste hasta aquí. La puerta. ¿Qué les pasó a tus amigos de todos modos? Miré hacia atrás por donde había venido y señalé. Entiendo. Sabes, dejé tus libros específicamente para que los encontraras y lo descubrieras. Y yo sé que ese hombre calvo lo resolvió. Entonces, una vez que supiste que este lugar era un infierno, ¿por qué perdiste un segundo más quedándote? Me encogí de hombros, sin estar muy seguro de lo que debía decir a ese tipo de cosas. Nos descarriaron, engañado. Bastante justo. Probablemente debería haber hecho más para asegurarme de que llegaras a casa sano y salvo. Eso es en parte culpa mía, aunque no me disculparé. Entraste en este lugar, no viste la puerta. ¿Qué parte de eso era atractiva? Tienes que asumir parte de la culpa. Quería montar una defensa, pero no la tenía. Cuando quedó claro que lo único que podía hacer era sollozar y murmurar, el lenguaje corporal del anciano se suavizó y extendió una mano. Vamos, te llevaré de regreso. ¿Y los demonios?, pregunté. El anciano frunció el ceño. Esos no eran demonios. Este lugar está desaparecido.
Las almas mortales estaban destinadas a demostrar arrepentimiento vagando por los salones casi eternos en busca de su libro. Solo cuando lo encontraron se les permitió seguir adelante. Todo no funcionó del todo. 86 cuatrillones de libros. Toma un poco demasiado tiempo para que la persona promedio encuentre el suyo. Así que toda esta ala fue abandonada y ahora solo quedan pecadores. Esa cosa nunca fue humana, exclamé mientras señalaba el pasillo del que había salido. El alma de nadie parece humana, dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Y menos el tipo de persona que es enviada al infierno. Este no es un lugar para personas que comen carne un viernes o codician el buey de su vecino. Es para los crueles y los maliciosos, cobardes y oportunistas. Mucha gente en este lugar tiene almas que tienen más en común con el rape y las arañas trampilla que con sus semejantes. Y tampoco es una condición que mejore después de varios miles de años. El alma cambia, se retuerce, y también lo hacen sus formas físicas. ¿Y tú? Dije mientras levantaba la mano y le cogía la mano. ¿Por qué pareces tan normal? Eso es porque yo construí este lugar, dijo mientras me ayudaba a levantarme. Y lo último que recuerdo cuando me agarró por el hombro fue la repentina y dolorosa sensación de calor. Nos despertamos en nuestros respectivos aposentos. Nosotros, los 6. Todavía no entiendo del todo la mecánica. Intenté preguntar a los demás cómo habían vuelto, pero no estaban en condiciones de responder preguntas. Bea estaba catatónica, gritando y agarrándose la cabeza en el hospital, como si todavía recordara la forma en que esa cosa le aplastó el cráneo como una toronja. El soldado que cayó contra la pared quedó parapléjico, a pesar de que las pruebas médicas no pudieron identificar una sola razón. Psicológico, dijeron. El otro soldado, el que había sido arrastrado a los estantes, estaba en coma. No sé si se recuperó, pero estaba vivo. Y Grant quedó en un estado psicótico permanente, obligado a escribir en cualquier superficie que pudiera una y otra vez, pecado tras pecado, tratando desesperadamente de reescribir el mismo libro que lo había llevado a la locura en primer lugar. Meikle se esforzó mucho por matarme. Tenía recuerdos claros de haber sido abandonado a su suerte en la oscuridad. Me alegro de que lo hayan atrapado antes de que lograra arrancarme la vida con sus propias manos. Nunca supe lo que le pasó después de que varios hombres lograron sacarme las manos de la garganta. A pesar de todo, espero que haya logrado algún tipo de recuperación. La puerta desapareció, afortunadamente sin nadie al otro lado. Sé que estaban planeando futuras expediciones. Es lo mejor que ese tipo de cosas no pueden volver a suceder. No tienen ni idea de lo que les espera. En cierto modo, probablemente podría haberme convencido de que la expedición nunca sucedió. Algunos días, incluso ahora, eso es lo que sinceramente espero que pueda suceder. No había evidencia física, nada. Aparecimos en nuestras camas completamente desnudos, excepto por una nota pegada a mi pecho. Y es este pequeño detalle final el que me llamó la atención, como una severa confirmación de todo lo que había experimentado. De volver al remitente, 6 mortales. 5 resultaron dañados durante el transporte. Los cuerpos fueron reparados lo mejor que pude, pero nunca fui bueno en ese tipo de cosas. Las mentes son otro asunto completamente diferente. No pude evitarlo en un caso. Dejó a su compañero mortal morir en la oscuridad. No parecía muy deportivo. Que nadie diga que me falta sentido del humor. De lo contrario, no hay daño ni falta. Mucha suerte. Mi corazón se hundió cuando escuché que me lo leían. Confirmó mis preocupaciones más profundas. Nadie había sido muy honesto conmigo desde que llegué al hospital. Me había mantenido vendado, así que no era fácil saberlo. Pero después de escuchar esa nota, finalmente encontré el coraje para estirar la mano y quitar los gruesos mechones de tela. Luego, con dedos temblorosos, finalmente me toqué los ojos. O mejor dicho, los enchufes vacíos donde solían estar. La historia presenta un giro inquietante al revelar
que el protagonista no solo estaba explorando un lugar olvidado, sino que también estaba accediendo a un espacio que desafiaba la lógica y las leyes de la realidad, lo que transforma su aventura inicial de curiosidad en una confrontación con un terror inimaginable. Esta evolución subraya la fragilidad de la mente humana ante lo desconocido y lo sobrenatural. Danny Phantom. Mi nombre es Daniel Suárez Vega y nos vemos. Hasta la próxima historia.